Hola, ¿qué tal estás? La casa común que nos alberga ha completado una nueva vuelta al sol. Estamos en 2025, un año santo. Desde este mismo día, pero en 2024, han pasado más de medio millón de minutos, lo que equivale aproximadamente a 31.600.000 segundos. Unas cifras enormes que acarrean consigo una misma cantidad de tiempo en forma de recuerdos, algunos más agradables que otros. Vidas compartidas, vidas separadas, vidas truncadas, vidas acogidas, vidas transformadas, vidas extinguidas. En definitiva, vidas que van más allá de los fríos números. Durante el último año hemos tenido 51 episodios de este podcast, detrás de los cuales hay varios cientos de nombres e historias que conforman una ventana a la realidad de la Iglesia y del mundo. 51 episodios en los que hemos informado sobre acontecimientos de actualidad, descubierto otras formas de pensamiento a propósito de ellos y propuesto miradas alternativas. En el episodio de hoy, que hace el número 52, vamos a hacer un repaso a algunas de las cosas que hemos dicho en los últimos 366 días. Quédate conmigo durante la próxima media hora y veamos hasta dónde da de sí nuestra memoria. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 186º episodio. El podcast de Vida Nueva. Sigamos un orden cronológico en nuestro repaso y vayamos desde los episodios más antiguos hasta los más recientes. El 5 de enero de 2024, la víspera de la Epifanía, dedicamos 30 minutos a profundizar en algunos aspectos relacionados con la inteligencia artificial a propósito de un vídeo difundido por el Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral. En la portada de Vida Nueva de aquella semana aparecía el Papa Francisco caminando sobre la superficie de la Luna. Estuvimos hablando sobre ChatGPT y otras herramientas que a día de hoy se han vuelto mucho más omnipresentes. En el episodio 134 decíamos así. Un estudio de Saji George y otros de un centro tecnológico de India decía el pasado abril que para entrenar a ChatGPT en su tercera versión se había necesitado consumir unos 700.000 litros de agua. Ten en cuenta que estas tecnologías se almacenan en ordenadores y que estos necesitan una constante refrigeración de sus circuitos. Además, se utiliza agua de manera directa para fabricar algunos componentes y, por otra parte, también habría que tener en cuenta el agua necesaria para producir la electricidad que los hace funcionar. Y ahora, con esa información en el horizonte, ¿cómo asumimos a nivel personal el coste medioambiental que tiene el uso cotidiano de estas tecnologías de inteligencia artificial? Al fin y al cabo, es muy fácil disociar de estas cosas. Desde aquel momento hasta ahora, el desarrollo de la inteligencia artificial se ha disparado como cualquier burbuja de especulación en el pasado, desatando oleadas de inversión milmillonarias y la subsiguiente inundación del mercado con productos relacionados con estas tecnologías a fin de rentabilizar tales desembolsos. Sin ir más lejos, hace unos meses se anunció la creación de un centro de datos de inteligencia artificial en Puerto Llano, un municipio de Ciudad Real de unos 45.000 habitantes. ¿Qué impacto traerá consigo su instalación? ¿Solo se debe considerar desde el punto de vista del trabajo para la población local o de los ingresos económicos en forma de impuestos? Decíamos también en el episodio 134. Para las personas que podrían considerar todas estas implicaciones como una exageración, conviene traer a la memoria un artículo de Gwyneth Sutherland de la Universidad Nacional de Defensa en Washington. Es del pasado noviembre y razonaba sobre cómo las raíces culturales pueden incrementar la innovación y la igualdad en la inteligencia artificial. Sutherland decía que durante años se nos ha inculcado un modo de ver el mundo que ha venido impuesto por todas las tecnologías que hemos ido recopilando, agregando a nuestro modo de vida, monitoreando y analizando. Es decir, el país productor de esas tecnologías ha expandido al mundo entero su propia visión de cómo la tecnología debe ser usada.
Esta investigadora añadía que la cultura usuaria, la consumidora de esta tecnología, ha ido sufriendo un impacto paulatino porque se han ido desplazando progresivamente sus propias costumbres en favor de las de la cultura productora. Para entender esto mejor, piensa en las películas que vienen de Hollywood y cómo han influido sobre la industria de cada país, o en los Starbucks, los McDonald's, los Burger Kings, las franquicias de comida rápida, etc. No es exactamente uso tecnológico, pero refleja claramente el desplazamiento cultural. Desde ese presupuesto, Gwyneth Sutherland decía que las culturas usuarias de la inteligencia artificial están ahora expuestas a un riesgo extremo, ya que las decisiones sociales, culturales o políticas tomadas mediante esta tecnología vienen preconformadas desde el punto de vista de quien las ha producido. Es, digamos, una nueva forma de colonización cultural, pero con el peligro añadido de que la gente aceptará esta colonización de buena gana, porque ¿quién querría quedar fuera del uso de este progreso tecnológico? Mi vecino lo utiliza. Quizás ya ha llegado el momento de iniciar campañas a nivel mundial que exijan la rendición de cuentas a las empresas que suministran herramientas de inteligencia artificial. De igual modo que existen etiquetas para asegurar la trazabilidad de las materias primas en un producto de alimentación, probablemente necesitemos insignias que puedan certificar que una determinada herramienta de inteligencia artificial no deteriora el medio ambiente donde se encuentra su centro de datos, o que la energía que utiliza no envenena la tierra ni el aire, o que la refrigeración de los equipos no pone en riesgo la potabilidad del agua o su salubridad, ni para los seres humanos ni para otros organismos, o que para su entrenamiento no se han violado los derechos intelectuales, morales o culturales de nadie. En definitiva, una serie de requisitos que nos puedan asegurar que al utilizar la inteligencia artificial no estamos dejando un peor mundo a las generaciones venideras. Un par de meses más tarde, en marzo, tuvimos un episodio dedicado a la Agenda 2030 y su relación con la Iglesia Católica. Fue el número 144 y nos preguntábamos si la Agenda 2030 era motivo de condena o de absolución. Entre otras cosas, decíamos esto. Por otro lado, la parte relativa a conseguir la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y niñas también suele suscitar una férrea posición defensiva. En aquellos ambientes más combativos, no se suele hacer distinción entre la igualdad de género y la ideología de género. A este respecto, el secretario general de Manos Unidas, Ricardo Loy, le dice esto a Vida Nueva. En Manos Unidas hemos hecho una reflexión sobre el uso de la palabra género y hemos concluido que desde una perspectiva católica no podemos apoyar la llamada ideología de género, pero entendemos que la igualdad de género va más allá de la ideología de género. Significa una relación entre hombres y mujeres en las familias, la sociedad, la economía o la política en completa igualdad, lo que significa el empoderamiento de las mujeres y las niñas, haciendo posible la superación de relaciones de dominación, explotación o exclusión de la mujer de muchas facetas de la vida. Por su parte, Inmaculada Mercado, la directora de la ONG Proclade Bética vinculada a los misioneros claretianos, lo expresa de este otro modo. Para llegar al acceso pleno a los derechos humanos, primero hay que estar de acuerdo en el diagnóstico. No se reconoce que hay todo tipo de formas de discriminación contra las mujeres y las niñas, o distintos modos de violencia contra ellas en los ámbitos público y privado, que son víctimas de la trata y la explotación sexual, que no acceden en igualdad de condiciones a la educación y a la participación económica, política y social, que se minusvaloran los trabajos de cuidados con los que se las identifica y discrimina, que la pobreza tiene rostro de mujer. ¿Por qué siempre se cuestionan acciones y políticas que tengan en el centro a las mujeres y las niñas? En aquel episodio estuvimos escuchando también una intervención de Carlo María Vigañó antes de que fuese excomulgado. El entonces arzobispo decía que Francisco tenía la maliciosa intención de estropear la divina e irreformable institución de la Iglesia, porque incorporaba a su pontificado una serie de elementos de una religión globalista. Más adelante,
El episodio seguía de este modo. En conversación con Vida Nueva, la jurista Sonia Olea, del equipo de incidencia política de Cáritas Española, decía que el término de Agenda 2030 está profundamente ideologizado, por lo que es difícil salir de los prejuicios mientras se siga instalado en él. Ella propone hablar de Agenda de Desarrollo Sostenible. Dice: no es un recurso lingüístico, sino una actitud por la que ponemos en el centro lo que importa: el derecho al agua, a la soberanía alimentaria o a la vivienda adecuada, así como la conciencia del trabajo decente, de la salud mental o de la emergencia climática. Y es que clamamos ante realidades sangrantes en el Congo o en la Amazonía, pero que también experimentamos aquí. Quizás esto último tenga algo que ver con parte de la oposición que está encontrando esta agenda en algunos ámbitos eclesiales. Marco Gordillo, de la plataforma Enlázate por la Justicia, decía esto a la revista: no hay que olvidar que la principal finalidad de la Agenda 2030 es el consenso de la comunidad internacional para garantizar una vida digna para todos. Ya no es la agenda para que los países ricos ayuden a los pobres. Ahora, todos tienen deberes tanto en sus políticas domésticas como en las internacionales. No se trata solo de que los países ricos donen el 0,7% de su presupuesto a las naciones pobres, sino de que se planteen cómo gestionan el 99,3% restante para vivir en sociedades prósperas, socialmente justas e inclusivas y ecológicamente sostenibles. Por otra parte, en los primeros días de mayo del 24 tuvimos un episodio muy interesante a propósito de la presencia de la Santa Sede en la Bienal de Venecia y de la inauguración del pabellón por parte del propio Papa Francisco. En esa ocasión estuvimos preguntándonos acerca de lo relevante o irrelevante que podría ser tal noticia. Sin embargo, a nada que miremos unos instantes y captemos los detalles, que es como se descubre el arte detrás de la obra, nos damos cuenta de que la presencia de Francisco en Venecia tiene mucho más que contarnos. Por lo pronto, el lugar en el que se encuentra el pabellón, una cárcel de mujeres, repleta de personas invisibilizadas por partida doble, por presas y por mujeres. Allí, además, cada cual suma diferentes capas de invisibilización extra según su color de piel, su lugar de origen o el tamaño de su monedero. Pues resulta que es allí donde aterriza el helicóptero vaticano. Haciendo un ejercicio mental, quizás podamos llegar a imaginar las conversaciones que habrán tenido lugar en algunos despachos episcopales, de esos lugares del mundo que tantas ganas tienen de recibir la visita del Papa para organizar macroeventos de sacar pecho y lucir músculo. No sería raro que se hubiera escuchado la frase de «Claro, a Venecia sí, pero aquí no», seguido de una pataleta contra el suelo. Porque ya que antes hablábamos del barroco, eso también vale para las vestiduras, y hay algunos tacones de zapato que suenan más que otros. El hecho de que la muestra de la Santa Sede se encontrase en una cárcel de mujeres no fue algo menor. Hace una semana informábamos sobre la apertura del Año Santo, sobre el inicio del jubileo. La primera puerta en ser abierta fue la de San Pedro. ¿Recuerdas cuál fue la segunda? En efecto, la de la cárcel de Rebibbia. Las personas privadas de libertad han tenido una fuerte presencia durante este pontificado. Escuchábamos lo siguiente en el episodio 151. Saludo a todas con afecto, y especialmente a vosotras, hermanas, internas de la casa de detención Giudecca. He querido encontrarme con ustedes al inicio de mi visita a Venecia para decirles que ocupan un lugar especial en mi corazón. Que avete un posto speciale nel mio cuore. Este otro era el Papa Francisco en las primeras palabras que dirigió a las internas de la cárcel de mujeres de Giudecca, y antes de eso había pasado a saludarlas una a una. Desde 2015 ha visitado 2 veces la cárcel romana de Rebibbia,
Para el 18 de mayo próximo tiene programada una visita a Verona que incluye un encuentro con los internos en la cárcel de Montorio. Por tanto, parece que no son palabras vacías ni que traten de imitar una ficción cinematográfica. Las personas privadas de libertad ocupan un espacio importante en el corazón del pontífice, y eso también forma parte de la presencia de la Santa Sede en la Bienal de Venecia. No solo por el lugar concreto donde se ubica el pabellón, en la cárcel, sino por su misma esencia, como ese saludar primero a quienes están habitando el lugar por mandato judicial. Y, de hecho, algo de esa profundidad de pensamiento y acción, de lectura de la realidad con mirada creadora y corazón de encuentro, fue lo que propuso al grupo de artistas que se reunió luego con él. Da qui vorrei mandare a tutti questo messaggio. Desde aquí quiero enviar a todos este mensaje. El mundo necesita artistas. Lo demuestra la multitud de personas de todas las edades que frecuentan los lugares y eventos artísticos. A todos los efectos, el arte tiene la condición de ciudad refugio. Una entidad que desobedece el régimen de violencia y discriminación para crear formas de pertenencia humana capaces de reconocer, incluir, proteger, abrazar a todos. Riconoscere, includere, proteggere, abbracciare tutti. A todos, empezando por los últimos. En aquel momento estuvimos equiparando el paso de Francisco por la Bienal de Venecia con otros viajes apostólicos como por ejemplo el realizado a Mongolia, dado que en ambos casos se trataba de visitar una periferia existencial, ya fuere en la estepa, ya en un chabolo. Hacia el final de la cuarta temporada, el pasado julio, dedicamos un episodio a hablar sobre la ancianidad a propósito de la Jornada Mundial de los Abuelos. En el episodio 163 del 26 de julio, escuchábamos esto. María Alejandro, una mujer que lleva trabajando en el East Harlem durante más de 21 años con proyectos para promocionar la vida de la gente, incluida la de las personas mayores, relata así sus recuerdos familiares. Cuando era niña, crecí en una pequeña aldea en la República Dominicana. Los domingos y las ocasiones especiales como cumpleaños, bodas y funerales, varias generaciones de mi familia nos juntábamos para comer lo que cultivábamos en las tierras de mi familia. Después de esta comida, nos reuníamos alrededor de los mayores, quienes compartían historias familiares y sabiduría. Eso me recuerda a mi abuela, que cocinaba no solo para nosotros, sino también para todos los trabajadores que venían a recoger cacahuetes a la propiedad de mi padre. Había algo especial que ella hacía que a mí me llamaba la atención. Antes de servir ningún plato, ella agarraba su comida y la dejaba apartada. Un día le pregunté: Abuela, ¿por qué agarras primero tu comida? Ella me dijo: te lo voy a contar. Tengo que cuidar primero de mí misma. Si como, descanso y duermo bien, por la mañana cuando me levanto, tengo toda la energía que necesito para ocuparme de ti y de todos los demás. Esa era mi abuela. Los mayores ocupan un lugar central en mi corazón. Ellos han mantenido a mi familia y a la comunidad. Esa posición central reservada a las personas mayores va muy en la línea de lo expresado por el Papa Francisco en su mensaje para la Jornada Mundial de los Abuelos y los Mayores. El pontífice argentino nos dice lo siguiente: Dios no se fija en las apariencias y no desdeña elegir a aquellos que para muchos resultan irrelevantes. No descarta ninguna piedra. Al contrario, las más viejas son la base segura sobre las que se pueden apoyar las piedras nuevas para construir todas juntas el edificio espiritual. Esa base segura que menciona Francisco necesita de un sano diálogo intergeneracional, lo cual, a su vez, requiere de una voluntad de todas las partes para dialogar. En el mundo de hoy,
un gran número de elementos juegan en contra del encuentro. El edadismo irracional que lleva a tachar de inservible, inútil u opresor toda palabra salida de labios viejos, o también la masa de gente mayor que no acepta ni tolera las generaciones que llegaron después al mundo. Es posible que los obstáculos para el diálogo intergeneracional se puedan resumir en algo que dice la actriz Mamén García en Conversación con Vida Nueva. Con los años, el que ha sido listo es más listo, y el que fue imbécil es más imbécil todavía. El tiempo no da sabiduría al que no la ha tenido. Un diálogo intergeneracional que cada día parece más y más necesario si nos fijamos en las enormes brechas que existen no solo en el plano económico, sino también en el plano cultural. Mientras que el abuelo de la familia puede estar felicitando la Navidad, la más joven puede que ni siquiera la llame así. Al fin y al cabo hay esfuerzos activos para borrar lo cristiano del lenguaje y de todo lo visible. Sin ir más lejos, un conocido videojuego utilizado por millones de personas se refiere a estas fechas como Festival de Invierno. Cuando el diálogo intergeneracional desaparece, también lo hace la memoria de los pueblos. El primer episodio de la quinta temporada fue el 169. Vida Nueva estuvo conversando con la medallista paralímpica Teresa Perales y dedicamos 30 minutos a profundizar en algunos aspectos relacionados con la discapacidad que no siempre aparecen en primer plano. Esa actitud, junto a sus logros y dificultades personales, ha propiciado que se suela mostrar a Teresa Perales como ejemplo de superación. Ella misma se topó con la palabra resiliencia cuando en una tienda de libros se encontró con uno que decía: Teresa Perales, ejemplo de persona resiliente. Y es ahora, cuando en el episodio comenzamos a transitar por caminos por los que no siempre resulta agradable pasar. Existe una tendencia dentro y fuera de la Iglesia a presentar a las personas discapacitadas como ejemplo de superación. No ya como modelo a seguir para otras personas discapacitadas que se encuentren perdidas, sino de manera generalizada. Y ahí nos topamos con un monstruo del que no todos quieren hablar. Mucha gente sin discapacidad, al conocer una de estas historias de superación, desarrolla un paternalismo o maternalismo nocivo que se suele manifestar con frases del tipo «eres un campeón» o «tú puedes». Al final, eso no es más que un reflejo más del capacitismo que impregna a la sociedad en su conjunto, donde la discapacidad es percibida como una especie de humanidad imperfecta. Los mensajes que se difunden se podrían traducir como «ánimo, si lo intentas lo suficiente puede que no se note tu discapacidad». Y aunque no guste admitirlo, también ocurre dentro de la Iglesia. Los episodios del podcast a veces nos llevan por caminos que no todo el mundo desea transitar. Hay un capacitismo generalizado que se suma a otros males estructurales arraigados en el modo según el cual nos relacionamos las personas entre nosotras. La invisibilización de las mujeres, los trabajos injustos, la economía que mata. Todo ello forma parte de una misma red de relaciones y actitudes que ha educado a millones de humanos generación tras generación. Puede ser algo incómodo de escuchar, pero a veces se necesita un pequeño empujón para poner a rodar una piedra que estorba en el camino. Escuchábamos esto en el episodio 169. Hay una historia famosa que nos ayuda a entender el peligro que supone dejarse llevar por la corriente de nuestro sistema económico, que ve la discapacidad como una carga. Una niña con discapacidad motora y otras dificultades le pregunta a sus padres si cuando muera, en el cielo también será discapacitada. El padre y la madre le responden que no, que en el cielo todo el mundo será perfecto. Y la niña pregunta: ¿cómo me vais a reconocer entonces? Sería conveniente revisar nuestros discursos sobre la plenitud del cuerpo y el alma para no considerar la discapacidad como un don de Dios, ni tampoco como un castigo. La persona es así
y así es como es plena, sin que le falte ni un poquito de su dignidad. Ahora bien, ningún reconocimiento ni inclusión implica que esto sea un camino suave o sin complicaciones. Teresa Perales compartía esto con Vida Nueva. Ese momento en el que ves que no puedes controlar algo, mira, a las personas nos gusta mucho, al ser humano en general, nos gusta mucho tener la sensación de control sobre nuestras vidas y a veces incluso sobre la vida de otros, o por lo menos sobre lo que nos rodea, porque nos da tranquilidad, nos da seguridad, y la tranquilidad y la seguridad y el control es directamente proporcional a la sensación de felicidad, que como la felicidad no la podemos poner en una balanza y ver cuánto pesa un día y cuánto pesa el otro, es más una sensación, un sentimiento. Entonces, si sientes que tienes control y que dominas la situación, estás más tranquilo. Y claro, lo de brazo es verdad que te provoca esa sensación de seguridad. Con el episodio sobre discapacidad dábamos por inaugurada la 5ª temporada de este podcast. Después de ese le echamos un ojo a muchos otros temas. El viaje de Francisco a Bélgica y Luxemburgo donde dijo que los abusos no se ocultan, el anuncio de nuevos cardenales, la implicación de la Iglesia tras la catástrofe producida por la Dana. De todo ello, el último retazo de memoria que vamos a rescatar forma parte del episodio 182. Fue publicado el pasado 6 de diciembre y estuvo dedicado a los sacerdotes de otros países que se incorporan a las diócesis para ayudar en la tarea pastoral y evangelizadora. Un hecho que nos trae a la memoria las palabras de Barthélemy Viña, un sacerdote congoleño que falleció el pasado mes de febrero y estuvo durante muchos años a cargo de varias parroquias francesas. Yo entiendo que es la tradición aquí. Han aprendido con la enseñanza de que a Dios hay que temerle, que en el templo no se aplaude. Y yo les digo, no. El Salmo 146 dice que todo el mundo haga palmas y aclame a Dios, que grite de alegría. Eso no es solo para los africanos, eso es para todo el mundo. Por tanto, gritemos de alegría. Ya sabes que una cosa muy humana y muy universal es la de sentarse en corrillo y criticar al vecino. Y en tanto que inherente a la condición humana, eso también tiene su parte de representación en la Iglesia. Durante las últimas décadas hemos visto cómo tomaban fuerza los discursos integristas, cómo los populismos más tóxicos se han ido expandiendo por todas partes, incluidas las sacristías. Muchos grupos de sacerdotes no han tenido reparo alguno en reunirse para criticar al pontífice actual y, de paso, señalar toda clase de herejías e irregularidades que se hubieran alejado de su propia concepción de lo católico. Ahora, desde ese punto de vista, ¿qué opinión crees que se vierte acerca del aporte cultural realizado por todos estos sacerdotes venidos de otras fronteras? ¿Cómo encaja la creciente polarización de la fe cristiana con la tremendamente diversa Iglesia Universal? En su momento decíamos que los sacerdotes extranjeros detectan limitaciones en las zonas que les acogen, como el envejecimiento de los fieles, un cierto sentimiento de superioridad, cansancio o monotonía, entre otras. Quizás sean los ecos de una iglesia envejecida que ha perdido el sentimiento de necesitar ser evangelizada. Si lo relacionamos con algo que decíamos hace un rato, esto podría verse como una cierta pérdida de diálogo intergeneracional dentro de la propia iglesia. Regiones cristianamente más jóvenes que encuentran una brecha cuando se relacionan con las viejas zonas típicamente cristianas. Con esto último llegamos al final del episodio. 30 minutos no nos permiten acordarnos de lo mucho y muy variado que hemos estado viendo y analizando durante el último año. Pero haya paz, tienes disponibles todos los episodios para que los escuches cuantas veces quieras. Los encuentras en la web de Vida Nueva, en iVoox, en Amazon Music, en Spotify y también en YouTube. Tienes muchas opciones, basta con que busques Podcast Revista Vida Nueva. Por mi parte, te doy las gracias por haberte quedado conmigo este ratito de recordatorio.
Y a propósito de esto, recuerda también que si te suscribes a la revista recibes 47 números al año con sus respectivos suplementos exclusivos y también contribuyes a que este podcast se pueda mantener en el tiempo. Considera ahora compartir el episodio para que llegue a más oídos. Me despido. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días. El podcast de Vida Nueva.